¿Presidente más cool del mundo o dictador millennial? Así es descrito el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, según simpatizantes o detractores. Tan popular como polémico, se habla de él no solo por su lucha contra las pandillas y la creación de la cárcel más grande de América, sino también por encabezar una irrupción militar al Congreso, la implementación del Bitcoin como moneda de curso, su manejo en redes sociales y hasta por presentar a su país como la próxima sede del Miss Universo. Estos hitos, sumados a su particular forma de gobernar y su gran aceptación entre los salvadoreños, han formado el fenómeno Bukele, que muchos quieren imitar y que ha puesto en el radar internacional a El Salvador, un país poco mencionado hasta ahora. Pero ¿en qué se basa su popularidad? ¿Cómo ha logrado tanta exposición? ¿Y a la vez por qué se le critica? Aquí te explicamos desde el origen. Nayib Bukele nació en San Salvador y tiene 41 años. Estudió Derecho un tiempo antes de retirarse para trabajar e incursionar en la política. Entre 2012 y 2018 fue alcalde de Nuevo Cuscatlán y de San Salvador. En 2019, con un discurso disruptivo, ganó la presidencia. Aunque su nombre de fe, Bukele se muestra radical, mientras que sus opositores denuncian impulsos autoritarios. Con su liderazgo alejado de los partidos tradicionales, ha ganado la aprobación de más del 90% de los salvadoreños. El presidente se maneja más que todo en redes sociales, en donde tiene una gran popularidad. No tiene mucha aparición en los medios de comunicación, pero sí que sus mensajes ya bien elaborados pues dan ese mensaje de firmeza. Twitter, Instagram y TikTok son su terreno para dar órdenes, publicar propaganda, refutar argumentos contra su gestión e incluso replicar a otros presidentes. Y a través de esas vías también se han viralizado hechos que han marcado su mandato y han generado polémica internacional, como el denominado asalto al Parlamento. En 2020, Bukele, acompañado de militares, entró al Congreso y presionó para que se aprobara el financiamiento a su plan contra las pandillas ante la demora de los diputados. Y es que históricamente el mayor problema de El Salvador ha sido el de las bandas organizadas, principalmente la Mara Salvatrucha y Barrio 18. Más de 100.000 pandilleros se dedicaban al narcotráfico, a los asesinatos, la trata de personas, la extorsión, el blanqueo de dinero y tráfico de armas. En 2015, El Salvador llegó a ser el país más peligroso del mundo, con más de 6.000 muertes violentas, por lo que desarticular a las pandillas se volvió una promesa de la gestión actual. Y en 2022, tras un fin de semana con más de 80 asesinatos, Bukele anunció su mayor arremetida. Habíamos aprendido a vivir en la delincuencia y mucha gente viviendo de la delincuencia. Sin embargo, viene el presidente Nayib Bukele, monta en lo que se conoce como el Plan Control Territorial, y dentro de ese plan se decretó el régimen de excepción, que es el que le permite mayor operatividad tanto a la policía como al ejército para enfrentar verticalmente a las pandillas. El régimen de excepción, prorrogado por más de un año, prohíbe la libertad de reunión, elimina los derechos a ser informados sobre el motivo de la detención, a guardar silencio y a la defensa, permite la intervención de telecomunicaciones y aumenta el lapso para presentar al detenido ante un juez. Y hasta ahora, el plan ha funcionado. Tras la detención de más de 66.000 personas, El Salvador acumula más de 300 días sin homicidios, logrando las mejores estadísticas de seguridad en la historia del país. Por su parte, las ONG denuncian que estos logros han tenido un costo. Las fuerzas del Estado tienen facultades para detener a una persona únicamente porque les parece sospechoso de pertenecer a un grupo pandilleril. Los criterios únicamente ellos lo saben. Todas estas capturas deben traducirse en fortalecimiento del sistema penitenciario, algo que se manejó con la creación del Centro de Confinamiento del Terrorismo, una cárcel de máxima seguridad para 40.000 convictos sin ningún tipo de privilegios. Lo que se le quiere garantizar a la gente es que quienes entren allí no van a escapar. Entonces, si la gente tiene confianza en que quienes estén allí no van a huir, entonces la gente también tiene confianza para hacer la denuncia ciudadana. Esta cárcel y el régimen de excepción han generado el rechazo de organismos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, que señalan graves violaciones como detenciones masivas sin el debido proceso, incluso a menores desde los 12 años, torturas y hacinamiento en los centros penales. Se han dado fallecimientos de estas personas en centros penitenciarios porque no han tenido la ayuda médica inmediata y tampoco sus familias han tenido acceso a ello. De hecho, algunos se han dado cuenta que sus familiares han fallecido por medio de las funerarias o de las redes sociales. Según las ONG, esta lucha contra las pandillas también ha facilitado la detención de disidentes.
Se han llevado muchas personas simplemente por ser opositoras del gobierno, se han llevado personas porque son sindicalistas. A todo aquel que es considerado peligroso para el gobierno está siendo indiciado para ser perseguido penalmente. La mayoría de personas que aún residimos en El Salvador sí sentimos temor al expresarnos porque se nos ha hecho saber de que estamos siendo leídos, de que estamos siendo prácticamente vigilados. Ante las críticas, el Ejecutivo ha negado la persecución, mientras que el vicepresidente Félix Ulloa reconoció que la operación tiene margen de error y más de 3.000 personas sin conexión con las maras han sido liberadas. Si los organismos internacionales están preocupando por el debido proceso, desde la perspectiva de las víctimas, que es la inmensa mayoría de la población, nosotros lo que podríamos decir es cuál fue el debido proceso que nosotros como pueblo tuvimos para defendernos de estos grupos criminales. No hubo. Y en todo caso, las medidas que se están utilizando, eso está planteado en nuestra Constitución de la República. Y los logros de este régimen, que han sido calificados por Bukele como inéditos en la historia moderna de la humanidad, han repercutido en su gran aprobación. Sin embargo, algunas ONG aseguran que esta popularidad está sesgada. Dentro del país existe una maquinaria de propaganda gubernamental enorme, entonces los medios de comunicación independientes son mínimos. En esa situación, la mayoría de salvadoreños únicamente basa sus opiniones en la propaganda que le es entregada. En base a esto es que surge la gran popularidad de nuestro gobierno y no hay forma en que pueda refutarse porque la mayoría de personas no tiene acceso realmente a saber qué es lo que está pasando dentro de las cárceles, dentro de los funcionamiento del gobierno como tal y dentro de cada ministerio. Ahora, estas medidas que han llevado a la cima al presidente se han tomado por su control de todos los poderes. En 2021, la Asamblea Legislativa, controlada por su partido, reemplazó a los jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, luego de que frenaran algunas leyes relacionadas a la pandemia. No hay mayor oposición políticamente hablando. El presidente puede prácticamente hacer las cosas sin que nadie le cuestione porque la Asamblea Legislativa lo que hace es aprobar lo que el presidente necesita. Y la Corte Suprema de Justicia con la Fiscalía pues igual están bajo una misma línea. Y gracias a las aprobaciones de los poderes, en 2021 El Salvador se convirtió en el paraíso de las criptomonedas al declarar al Bitcoin como moneda de curso legal. Con esto, Bukele ganó millones de simpatizantes en el mundo, pero actualmente el auge no parece ser el esperado. Quizás la única medida en la cual la población ha estado en contra ha sido justamente al adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal. 7 de cada 10 salvadoreños y salvadoreñas señalan que el Bitcoin ha fracasado en el país. En la práctica, todas las transacciones se siguen realizando en dólares. En términos económicos, no ha habido cambios drásticos. El año pasado, El Salvador solo creció 2.6%. Es decir, la adopción del Bitcoin no ha traído un beneficio ni para nivel de la macroeconomía ni a nivel de la situación económica de las familias. En esta materia, el Ejecutivo creó otro proyecto revolucionario, la Bitcoin City, una ciudad que basará su funcionamiento en el Bitcoin y la tecnología blockchain. Hasta este momento, la ciudad Bitcoin solo existe en papeles. Yo creo que con estos aspectos tiene un alto componente de propaganda, porque lo que ha logrado el presidente Bukele es que a nivel internacional se hable menos de los otros aspectos más relacionados con el debilitamiento de la institucionalidad democrática. Y ante todo este panorama, Bukele ya anunció su camino a la reelección en 2024. Aunque según expertos, la reelección inmediata no está contemplada en la Constitución, una resolución de la Corte Suprema permitiría nuevamente su postulación. Él va a buscar la reelección bajo críticas de que es inconstitucional, pero también bajo respaldo de que sí se puede apegado a la Corte Suprema de Justicia. Si uno lee la Constitución de la República, ahí te deja el espacio que permite la reelección. Lo que pasa es que los partidos políticos anteriores no habían hecho uso de este espacio de la reelección porque todos los presidentes de los últimos 30 años terminaban sus periodos con una popularidad por el suelo. Entonces, ninguno de ellos iba a tratar de buscar la reelección. Y es así, en el terreno de los constantes apoyos, pero también de los cuestionamientos, como el presidente Nayib Bukele se ha ganado la atención de todos. Queda por ver qué caminos con mayor o menor democracia decidirá tomar en el futuro.